Por fin se filtran las primeras cifras de rendimientos de estas nuevas CPUs más esperadas de parte de AMD. Como sabes, AMD tiene dos nuevas CPUs que están esperando hoy los usuarios muy anticipadas y son parte de la RX 7000, esta serie que ha sido un tanto extraña porque están las GPUs de gama alta y la gama baja 7600. Ahora tenemos nuestro primer vistazo de algunos de los primeros puntos de referencias posibles de estas nuevas GPUs. Y las supuestas cifras de rendimiento vienen de 3D Mark para las GPUs, la Radeon RX 7700 y la RX 7800, y han sido publicadas recientemente por el usuario de Twitter All The Watts. Aquí vimos que la Radeon RX 7700 obtuvo 15.465 puntos en la evaluación comparativa de 3D Mark en TimeSpy. A modo de comparación, eso sería comparándola con la RX 7700 XT de la generación anterior. Esta tiene una puntuación de 11.970 puntos en promedio y se puede llegar hasta los 15.087 puntos cuando la combinas con hardware más potente. Y según los datos adicionales compartidos por esta fuente, esto coloca esta RX 7700 justo entre la GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia y la RTX 4070, lo que suena bastante prometedor. Y cuando vamos a la Radeon RX 7800, aquí logró obtener una puntuación de 18.197 puntos en el mismo punto de referencia, aunque se desconocen los detalles del banco de pruebas o el hardware que se utilizó. Si la prueba de referencia se ha realizado emparejando esta GPU con alguna máquina gama alta con procesador y hardware, vamos a decirlo decente, parece que no podrá igualar el rendimiento de su predecesora, la RX 6800, y esto se debe a que esta RX 6800 puede llegar hasta los 20.299 puntos cuando utilizas un sistema de alto rendimiento. También vimos información adicional compartida por Lord Is Dead, este youtuber, y este afirma que se están desarrollando dos nuevas GPUs basadas en Navi 32 y que deberían llegar más adelante en este año. Si bien los nombres no están definidos, AMD podría elegir la RX 7800 XT o RX 7800 de 16 GB y la RX 7700 XT o RX 7700 de 12 GB. Entonces se espera que este modelo, la RX 7800, venga con 16 GB de VRAM, 256 bits en un ancho de banda de memoria de 19,5 GB por segundo, en una configuración de 60 unidades de cómputos y una potencia o un TGP de 260 vatios. Por otro lado, la RX 7700 podría llegar con una configuración de entre 48 a 54 unidades de cómputos, 12 GB de VRAM en un bus de 192 bits y un ancho de memoria de 19,5 GB por segundo y un TGP de 245 watts. También hay una tercera unidad que podría presentar una arquitectura híbrida entre Navi 31 y Navi 32 con 70 unidades de cómputos, 260 watts y 16 GB de VRAM. Y aunque AMD no ha confirmado oficialmente ninguna información de lanzamiento, AMD ha estado bastante callado en estos días, no habla sobre el HyperRX, el FSR y su nuevo hardware, pero esperamos que AMD pronto haga un anuncio o al menos muestre alguna GPU en el Gamescom 2023 que se está efectuando en Alemania y está programado para el 23 al 27 de agosto, y aquí podríamos ver algunas GPUs, podríamos ver algún tipo de movimiento para septiembre 2023, pero este modelo híbrido entre Navi 31 y Navi 32 aún no tiene tampoco una ventana de lanzamiento, pero hay planes de que se pueda lanzar por ahí silenciosamente con algunas unidades de producción limitadas. Habría que ver. Y te reitero que estas son filtraciones, hacemos un descargo de responsabilidad sobre esta información porque es algo que no es oficial, pero es bueno tomarlo, verlo, tener cierta idea, verlo también con cierto escepticismo, pero también habría que ver porque hay filtraciones, en su mayoría las filtraciones son reales, caen muchas que son tal cual, o sea, eso ocurre bastante y es bueno ir viendo qué va pasando, qué va surgiendo, cómo se va comportando, qué esperar de estas GPUs, de las generaciones, del software. Ese tipo de cosas siempre es importante verlo. Entonces hacemos esta aclaración porque vemos que este usuario hace esta filtración y podemos más o menos aquí situarnos con respecto a lo que podríamos esperar de esta GPU, pero me gustaría saber tus impresiones
impresiones sobre estas informaciones, si es lo que esperabas de parte de AMD. Déjamelo saber aquí en los comentarios y déjame un like y suscríbete al club para más contenido como este. Así que ya tú sabes, te dejaré estos videos del club para que te mantengas conectado sobre lo mejor, sobre gaming y tecnología. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos.